Doctores, muy buenas tardes, noches ya. Vamos a terminar el día. Y bueno, vamos a comenzar nuestra actividad y vamos a hablar un poco sobre los temas, lembrando que esto es nada más que un resumen guiado, ¿sí?, a los temas que van a caer en el examen. ¿Okay? Lógicamente puede haber algunas preguntas, alguna cosa más que puede salir fuera de eso, cuando ya viene claro esto desde el principio, ¿cierto? Pero bueno, doctores, el primer tema que vamos a abordar aquí es lo que nosotros conocemos como potencial de membrana. Potencial de membrana. Doctores, siempre recordando que cuando hablamos de potencial de membrana, estamos hablando de las actividades eléctricas o iónicas eléctricas que pueden suceder, o mejor dicho, que acontecen en una célula, y principalmente diferenciando estas actividades de cuando la célula está en reposo y cuando la célula está activada. En ese sentido, doctores, antes de avanzar, primera cosa, hay que recordar que células, cuando hablamos de células específicamente, y células de nuestro cuerpo, hay que recordar que en primer lugar, lo que más predomina en nuestro cuerpo son células excitables. Recordando que también existen otras que son las autoexcitables. Y también, doctores, tenemos aquellas que nunca luego necesitan parar, aquellas que son no excitables. Las que más van a predominar son estas, las excitables, que son células que normalmente van a estar en reposo y dependiendo si recibe algún estímulo de afuera, externo, ahí va a poder, sin duda del cierto, salir del reposo y entrar en acción. En el segundo caso, escaso, no muy son células autoexcitables y que vamos a hablar principalmente de células cardíacas especializadas, ¿sí?, que normalmente serían las células de algunas partes del sistema de conducción, específicamente de los nódulos sinusal, auriculoventricular y también principalmente las fibras de Purkinje. No obstante, doctores, más adelante en otras materias van a ver que patológicamente también puede volverse autoexcitable otras más del corazón. Spoiler pequeño. Las no excitables, doctores, son aquellas que nunca están en reposo total, que son células inmunológicas. En este caso, doctores, lo que más nos interesa en esta materia principalmente son estas dos, las excitables y las autoexcitables. Bueno, entendemos que, doctores, y vamos a empezar aquí por las excitables. Primera cosa, entender que en estado de reposo una célula va a tener iones dentro y fuera de la célula. Son muchos, son bastante, y cada uno tiene un cierto gradiente, una cierta cantidad de iones fuera y una cierta cantidad de iones dentro, que normalmente venimos en 1000 equivalentes. Pero, doctores, cuando nosotros hablamos de potencial de membrana, y si principalmente estamos hablando aquí en reposo, hay que recordar que principalmente nosotros vamos a hablar específicamente sobre sodio, potasio y, dependiendo del tipo de célula, calcio, que son los que más ofrecen un cierto gradiente de concentración y con eso mayor flujo o mayor movimiento a través de la membrana. Partimos, doctores, de células excitables, donde normalmente vamos a utilizar principalmente estos dos iones para comprender su reposo, pero también su activación. Normalmente, doctores, estas células en estado de reposo van a tener sodio tanto dentro como fuera. Doctores,
Recordando que sí es importante lembrar cuántos miliequivalentes de sodio tenemos fuera de la célula cuando la célula está en reposo. ¿Cuánto? 142 miliequivalentes. Y dentro, aproximadamente 10 miliequivalentes de sodio. Muy bien. Por eso, doctores, recordar que el gradiente va a ser totalmente a favor para que el sodio, una vez que sea posible, entre. En el caso contrario, doctores, el potasio, también el potasio hay dentro y fuera. Pero en el caso, doctores, ¿cuánto de potasio hay dentro? Aproximadamente 140 miliequivalentes. En cuanto que fuera, ¿cuánto normalmente hay? 4. Aproximadamente, puede variar mínimamente de 4 hasta 6, pero vamos por el 4. 4 miliequivalentes. O sea, siempre varía un poco también, doctores, tranquilos. Pero, doctores, evidentemente que en caso de necesidad, la difusión del potasio va a ser netamente de dentro para afuera. Entonces, dejando bien claro, el movimiento natural de sodio es de fuera para adentro, en cuanto que del potasio, de manera de difusión facilitada, es de dentro para afuera. Hasta ahí todo tranquilo. Pero, doctores, oficialmente, para que el sodio, o sea, antes de eso, oficialmente, si esta célula está en reposo, teniendo en cuenta la cantidad de sodio, la cantidad de potasio que están dentro y de todos los otros componentes, también aquí de las proteínas, que por cierto son sumamente negativas, doctores, normalmente, ¿cuál es el voltaje interno de una célula excitable en reposo? Doctores, recuérdense que va a depender. Va a depender si estamos hablando de un nervio, de un músculo, de lo que sea. Pero lo que con certeza, doctores, negativo. No se olviden de eso. ¿Okay? En este caso, doctores, ya que es excitable, ¿qué necesita para que realmente comience, o pelo menos ter una chance de quién sabe se activar? ¿Qué se necesita? Estímulo. Recordando, doctores, que el estímulo que puede activar una célula, podemos clasificar básicamente en 3 tipos, como ya dijimos: mecánico o físico, eléctrico, y finalmente lo que más usamos en nuestro cuerpo, químico. Por eso, doctores, no se olviden: eléctrico, químico y mecánico. Cualquier uno de ellos, doctores, actúa como un estimulante o como un estímulo. Normalmente, doctores, estos estímulos más comúnmente dijimos que el que se usa más es el químico. Y si es un estimulante químico, normalmente él tiene que unirse ¿a qué específicamente? Receptor. A receptores de membrana, que normalmente, doctores, una vez que son activados estos receptores, también son habilitados que unos canales que van a permitir la entrada de quién, la entrada de sodio. Pero, doctores, ¿qué va a pasar en este momento con la electronegatividad de la célula? Poco a poco va a ir ascendiendo. De ser muy electronegativo, va a cada vez ser menos electronegativo. Justamente, doctores, para tener una mejor idea de todo esto, existen lo que son los gráficos de potencial de membrana. Doctores, cuando una célula está en reposo total y no llega ningún estímulo, el gráfico de actividad eléctrica, ¿qué muestra? Solamente una línea isoeléctrica negativa, que el valor puede variar de célula a célula. A partir de que llega el estímulo, habilitó aquel canal
entró sodio al interior de la célula y ese voltaje muy negativo comienza poco a poco a ascender. ¿Qué va a pasar con este gráfico? Comienza a aumentar. Recordando, doctores, cualquier deflexión, cualquier curva para arriba o para abajo, estos son deflexiones. Pero, doctores, normalmente esta curva para arriba, esta deflexión que va para arriba, ¿cuál es el nombre que le damos? Despolarización. Recuérdense que en el examen muchas veces se puede preguntar eso. O sea que es una despolarización simplemente. Algo tan torpe, algo tan bobo, pero que vale 1% igual. Por eso tengan en cuenta eso. La gran pregunta: ¿cualquier despolarización necesariamente va a activar una célula? No, en cualquier intensidad y de cualquier manera no. Porque realmente, doctores, si no hay la entrada suficiente de ion sodio que levante este voltaje, y si no alcanza el valor del potencial umbral, esta célula no se va a activar. Y al contrario, el voltaje puede caer otra vez y terminó. Nunca aconteció nada. Pero, doctores, normalmente, ¿qué pasa cuando se llega al umbral? ¿Qué es lo que cambia de esta célula? ¿Qué es lo que realmente abren qué? Abren más canales para quién? Más canales para todavía la entrada de quién? Más todavía para la entrada de sodio. De esta manera, doctores, ahora sí la cantidad de entrada de sodio va a ser tan violenta, tan intensa, que prácticamente todavía de estar en valor negativo, asciende a valores positivos. Pero ¿qué pasó realmente acá, doctores? ¿Qué pasó? Cuando se alcanza el umbral, no se olvide, se abren los canales de sodio voltaje dependiente. Los canales de sodio voltaje dependiente. Estos canales, doctores, solo se van a abrir si se alcanza el umbral. Porque finalmente, doctores, al alcanzar el umbral, el voltaje interno de la célula, que estaba muy negativo, ya subió un poco. Es como si fuera que ya se cargó un poco de energía y ahora que ya tiene energía, puede abrir más canales y más entrada de sodio. Ahora, doctores, esta célula que ya se volvió positiva, ahora ya está activada. Pregunta: ¿cuántos ATPs se gastó? Nada. Para que esa célula que estaba en reposo llegue a la activación, que se cargue positivamente, que se llene de sodio, ¿cuántos ATP se gastó? Nada. Nada. Cero. Foi por Porque difusão. todo el movimiento de sodio que hubo, doctores, fue un movimiento por medio de Difusão. difusión que Facilitada. facilitada. Recordando que toda vez que pasa a través de canales, esto tiene que ser facilitado. ¿Bien? ¿Se imaginan, doctores, que de repente en el examen o que se les pregunte, se haga un verdadero o falso, que durante la despolarización los iones de sodio invaden la célula a través de un proceso de difusión simple? ¿Verdadero o falso? Falso. Tiene que ser difusión facilitada. ¿Por qué? Porque la difusión simple no es a través de canales, es a través directo de la membrana. Y los iones no pueden hacer eso. Recuérdense de eso, por favor. Doctores, si en el punto de umbral se alcanzó a abrir estos canales voltaje dependiente, ¿qué significa voltaje dependiente? Que depende de voltaje, de electricidad, de un cierto voltaje. Si voltaje abrió, por pura lógica, voltaje va a ser. ¿Entienden? Entonces, doctores, recuérdense que estos canales de sodio, voltaje dependiente, se abren por voltaje del umbral, pero una hora también se cierran por voltaje.
Y normalmente cuando alcanzan este punto, ¿cómo se llamaba, doctores, este punto? Doctores. Punto de sobreexcitación o de sobreestimulación. No se olviden de esto, por favor. En el caso, doctores, el mismo voltaje abrió estos canales, el mismo voltaje cerró estos canales. Pero, doctores, al cerrar estos canales, la célula va a intentar volverlo más rápidamente a su reposo. Por lo que la célula va a tener que perder rápidamente iones positivos. El sodio no va a conseguir salir. Entonces, ¿quién va a tener que salir? Para que esta célula vuelva a caer en su voltaje y fijar de nuevo negativo. Potasio. Muy bien. Ya se cerró esto. Esto ya se cerró. Mucho sodio entró y esta célula está sumamente positiva. Sumamente. Ahora, esta célula para volverse negativa, doctores, ahora sí va a tener que habilitar otros canales. Y estos canales son justamente canales para salida de ¿quién? Del potasio. De esta manera, doctores, es como otra vez el voltaje ahora va a comenzar otra vez a caer y finalmente se va a formar la deflexión negativa de repolarización. Doctores, recordando que en esta parte, disculpen que el gráfico no es tan bonito como debería de ser, pero creo que da para entender. Pessoal, todo ascenso de este gráfico dijimos que es despolarización. Todo descenso, repolarización. Pero doctores, en ese sentido es lo que hay que recordar. Esta primera parte, ¿cómo se llama? Es una despolarización. Pero la despolarización aquí es rápida o lenta. Despolarización lenta. Despolarización rápida. Aquí, doctores, en esta primera parte, repolarización inicial o también lenta, pero más se usa con el nombre de repolarización inicial. Y finalmente, después cuando ya baja violentamente el voltaje, repolarización tardía. ¿Ok? Esto es lo que más utilizamos. Y lo interesante, doctores, es que en este caso, estamos necesitando de ¿cuántos iones? Básicamente, solo dos. Uno principalmente para despolarizar y otro principalmente para repolarizar. En este sentido, ¿qué es lo que realmente ustedes deben de saber con certeza? Es eso, el orden de las despolarizaciones. ¿Cuál es la lenta? ¿Cuál es la rápida? El orden. Y lógicamente, doctores, si esto se llama despolarización lenta, los canales de sodio que se habilitaron aquí, ¿son canales lentos o canales rápidos? Claro, doctores, no hace falta memorizar tanta cosa, a veces solamente un poco de razón. Los canales rápidos o voltaje dependiente, cuando se abren, ellos son los que permiten la despolarización rápida. Y en el caso, doctores, pero ¿será que esto se veía también aquí? ¿Será que en este caso, durante la repolarización, tenía esa situación de que, no, agora se abriram canais lentos de potasio, agora se abriram canales rápidos de potasio? ¿Eso existe del otro lado? Não existe. Porém, o que existe? O que existe? La única cosa, doctores, que acontece en este sentido, o sea, en esta parte, es que no todos los canales de potasio consiguen se abrir al mismo tiempo. Comienzan a abrirse poco a poco, el potasio va saliendo. Va abriendo un poco más, el potasio va saliendo. Va abriendo un poco más y va saliendo. O sea, lo que quiero que entiendan que no façam o seguinte, no piensen que todo lo que aconteció aquí
de uma maneira como se fosse um espelho, aconteceria do outro lado exatamente. ¿Está bien? Entonces, no es exactamente igual. Aquí es importante, doutores, recordar cuál predominaba dentro y fuera de la célula mientras estaba en reposo. Posteriormente, cómo va entrando el sodio, a través de cuáles canales, a través de cuál proceso. A partir de cuándo la entrada va a ser más violenta, hasta cuándo, hasta llegar a aquel punto máximo. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué canales se abren? ¿Qué ion comienza a salir? Hasta finalmente ir bajando el voltaje. Y doctores, ¿y cómo se llamaba esta última parte? Hiperpolarização. La hiperpolarización. Y aquí quiero dejar bien claro algo. Doctores, ¿qué es lo más responsable de que esto acontezca? En realidad, no podemos negar que, en realidad, esto está siendo formado principalmente ¿por qué? Por la salida excesiva, esa es la palabra correcta, excesiva de potasio. Pero doctores, no se esquezan también que esto también tiene mucho que ver con la acción de la bomba sodio-potasio. Entonces, doctores, esto también tienen que recordarse. So que la cuestión aquí es la siguiente: ¿cuál de los dos es el que principalmente negativiza lo de la célula? Que manda até lá embaixo. A saída do ¿La salida de potássio. potasio o la acción de la bomba? La salida violenta y excesiva de potasio es lo que principalmente causa esto. ¿Está claro? La bomba prácticamente es coadyuvante. Y doctores, solamente de paso, así solamente aproveitando o embalo, ¿cuál era la función principal de la bomba de sodio y potasio? ¿Qué es lo que él mantiene? Homeostase. Doctores, decir que él mantiene la homeostasia es muy genérico. Mantém o equilíbrio dos íons sódio e potássio. Eso es indirecto. Mantém os níveis de sódio e potássio dentro e fora da célula. Ahí está. Doctores, la bomba de sodio y potasio, ¿qué es lo que realmente le hace? Él mantiene que el sodio, él mantiene que el sodio esté más fuera y que el potasio esté más dentro. E indirectamente ele acaba controlando hasta la cantidad de agua que hay dentro. Porque, doctores, lémbrense de lo que dijimos. Cuanto más sodio va entrando a la célula, ¿qué también acaba entrando por las acuaporinas? Água. El agua. Cuando la célula se activa, ¿qué entra entonces? Sodio. Y acompaña agua. A célula fica más hinchada, más turgente. La célula para de ser estimulada. Poco a poco la bomba va a hacer lo que con el sodio. Pegando de dentro, jogando para fora. Automáticamente, quem acaba saindo de novo? Água. Agua. Entonces, doctor, es por eso nomás que decimos que, pero de manera muy genérica, porque el agua controla el nivel de agua. La bomba es para la homeostasis. Sí, está bien, no está errado. Pero recordando, doctor, es que la bomba solo consigue hacer una cosa: pegar sólido de dentro, jogar para fora. Pegar o potássio de fora, jogar para dentro. É só isso que ele consegue fazer. O resto é só indiretamente. ¿Está claro? Por eso recordar, función principal de la bomba de sodio y potasio: manter el gradiente del sodio y del potasio. Lembrando que el sodio va a ser mayor fora y el potasio mayor dentro, desde que a célula esteja en reposo. ¿Está claro hasta aquí? Doctores, preguntas sobre esto. ¿Se dan cuenta que cuántas preguntas da para hacer eso aquí? As 20, né? Esto, doctores, dá para fazer uma prova sobre este tema. Então faz a prova sobre esse tema. Bueno, doctores, agora, vamos um pouco voltar no tempo. O tema que foi passado, agora que não tinha sido agora sobre Doctores, disculpen, solamente para completar, ¿ustedes vieron que este potencial de acción,
disculpe, no dije algo. Ele sobe, depois ele desce de novo, correto? Ele mais ou menos como se fosse uma estrutura assim, meio em ponta. Uma espinha, correto? Por eso, también reductores, este tipo de potencial de acción, lo que llamamos de potencial de acción de tipo espiga, spike o espina. ¿Okay? Doctores, ¿qué tipo de célula utiliza este tipo de potencial de acción? Neuronas, muy bien. Fibras musculares esqueléticas. ¿Qué más? Los nódulos. Lembrando que el potencial de acción de tipo meseta no es de los nódulos, es de las células musculares cardíacas. ¿Okay? Eso es un punto que mucha gente siempre está maquinando. Eu sempre falo e sempre acaba errando alguém. Espero que não seja ninguém dessa vez. Pero doctores, pero en serio, presten atención, por favor, presten atención. Ok, bueno entonces doctores, en el caso, todavía en células excitables, todavía células que necesitan estímulos, y lembrando muy claramente doctores, dejando bien claro, células musculares cardíacas, ¿precisan de estímulos sí o no? Okay. Célula muscular cardíaca, ¿precisa de estímulos? Claro que necesita. Díganme, el corazón, el ventrículo, los pilares, eles vão se contrair si el sistema de conducción no genera estímulos. Es lógico que no. Es lógico que no. ¿Está bien? Entonces, siempre recordando esto. Ahora, en el caso, doctores, necesitan también. Y normalmente, doctores, voltando al mismo ejemplo que dijimos aquella hora, las células musculares cardíacas necesitan estímulos. Y pelo general, lo más típico es que es químico. ¿Ok? ¿Está claro? Químico. Solo que, doctores, ¿cuál ahora es la gran diferencia de una célula muscular esquelética y de una célula muscular cardíaca? Ahora que llegó el estímulo, se van a abrir canales. ¿Qué ion va a entrar? ¿Qué va a entrar? Calcio. No se olviden, doctores. En realidad, doctores, para la despolarización, los dos ya van a comenzar a entrar. Solo que ¿cuál va a entrar con mayor intensidad? Sódio. El sodio es lo que va a entrar con certeza, pero también ya va a comenzar a entrar el calcio, ya va a comenzar a entrar. Moral da historia, doctores, esta célula que estaba bien negativa va a comenzar a ganar iones positivos. Y de haber estado negativo, pouco a pouco ele vai ficando cada vez menos negativo, porque está recebendo a positividade do sódio e a dupla positividade do cálcio. Porém, doutores, o que vai acontecer quando isto alcança o potencial umbral? O que passa, doutores? A mesma coisa que aconteceu agora há pouco. Quando se alcança o umbral, que se habilitou agora há pouco? Mais canais. Canales, voltaje dependiente para quem? Para sódio. Moral da história, e esta é a grande diferença. Doutores, como dijimos agora há pouco que se chamava esta parte? Despolarización lenta. ¿Cuáles eran los dos iones que estaban ayudando a generar esto principalmente? Principalmente sodio, pero también un poco de calcio.
Porém, doutores, quando se alcança o umbral, qual íon começa a entrar agora tão violentamente que a célula fica positiva al instante? Cálcio. O sódio. O sea, el principal que va a estar aquí en la despolarización rápida es el sodio. Y miren un poco lo que va a pasar aquí. Esperen. En teoría, doctores, por voltaje, ¿qué está aconteciendo aquí? Está se abriendo más canales de sodio. Por voltaje se abrió, por voltaje fechó. La célula ya quedó nuevamente positiva. Ya está nuevamente sobreexcitada. En teoria, o que tem que acontecer agora? Fechar canal de sódio, que é o que permitiu a entrada do sódio, e abrir canal de quê? De potássio, que começa a salir, certo? Só que, e aqui entra o cálcio. Aqui vai entrar a situação. Solo que, doutores, o que estava acontecendo aqui com o voltaje? Caindo. Só que vai chegar uma hora que ele não consegue mais cair. Por quê? Por causa da abertura dos canais lentos de cálcio. Porque, doutores, quem tinha começado a entrar aqui com o sódio? O cálcio, correto? Só que o cálcio, doutores, ele entra de uma maneira um pouco mais lenta. Ele vai entrando mais lento, mais lento, mais lento, mais lento. Ele vai entrando mais lento, enquanto o sódio vai fazendo todo o trabalho de chegar na positividade, fechar lá em cima, entrada de sódio e já começa a sair potássio. Doutores, por que o voltaje começou a cair? Rebobinamos. ¿Por qué esta parte subiu até aqui? Primeiro porque estava entrando o quê? Sódio. E depois porque entrou em grande quantidade? Sódio. Só que aqui o que aconteceu com a entrada do sódio? Só que abriu o quê? Saída de potássio. Está perdendo o positivo, por isso que de novo está voltando a cair, certo? Se o potássio continuasse a cair constantemente, o que aconteceria com o voltaje? Ia cair. Só que, doutores, o que aconteceu aqui? La meseta. La meseta. E o que significa la meseta? A abertura dos canais lentos de cálcio. Que por um período de tempo, o potássio que estava começando a sair, ele começou a sair um pouco menos. Ele não deixou de sair, ele continua saindo. Mas se o potássio continua saindo, o voltaje não teria que continuar caindo. E por que não acontece isso? Porque quem esteve entrando aos poucos durante todo esse momento? O cálcio. E chega ao ponto que de repente, quando está saindo o potássio, quem começa a manter? Tipo, o potássio está saindo e a positividade está se perdendo. Mas o cálcio que está entrando, está meio que dando uma segurada. Por isso, doutores, não se esqueçam que la meseta, na verdade, ele acontece por duas coisas. Por um lado, a saída dele, pero nesse momento, quem está segurando um pouco? Lá, vou colocar aqui, em entrada de cálcio. Aí é que dá a segurada. Porque se só potássio estivesse saindo, cairia. Se só cálcio estivesse entrando, subiria. Mas ele acaba se mantendo um pouco. Por isso é o que passa.
Só que un problema, la entrada de calcio ahora cai de novo e já não entra mais. Mas quem continua saindo? E quando só ele está saindo, o voltaje cai. Moral da história, hasta aqui. Até aqui, salía bastante potasio. Enseguida começou a ser contrarrestado por el calcio. Só que quando el calcio já não entrou mais, só ficou salida de potasio. E a partir daí, repolarização normal. E doutores, a diferença do caso anterior, que normalmente não se forma aqui. A hiperpolarização, doutores, é tão baixa que praticamente não se vê. Tá bom? Pero, doutores, mas, finalmente, por que o voltaje caiu? E a pergunta, e a bomba? Ajudou nisso? Também. Não se olviden, doutores, que a bomba sempre funciona al final já da repolarização. Só que nesse caso, o que nós não vamos ver é aquela parte profunda da hiperpolarização. Mas sempre lembrando que quem é o que gera principalmente a repolarização em sua maior parte, a salida do potasio. Até aqui, doutores, ¿se entendió a diferença de los dos? ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan de esto hasta aquí? Porque eso es lo que hacemos, un repasón y dejamos bien claro. Al final, el estímulo é muito diferente do que no outro caso? Não, químico igual, mecânico igual, eléctrico igual. Solo que ¿cuál es la gran diferencia? Al llegar el estímulo, ¿cuántos tipos de iones van a entrar de aquí? Dos. Desde la despolarización lenta. En este caso, doutores, una vez que se alcanza el umbral, ¿cuál es el ion que comienza a entrar más violentamente para dejarle positivo rápido? El sodio. Los canales de sodio, voltaje dependiente rápidos, se abren por voltaje en el umbral y se fechan aquí encima, en el punto de sobreexcitación. A partir de aquí de nuevo, fecha sodio, abre potasio. Potasio começa a sair y tenemos una leve repolarización que ya dijimos aquella hora que se llamaba repolarización inicial. Entonces esta parte es la repolarización inicial. La meseta, solo que una cosa, doutores, y eso tienen que lembrar do livro. Cuando comienza el periodo de meseta, el potasio começa a sair da mesma maneira. Tipo, ele começou a sair aqui. O voltaje começou a cair. En este período de la meseta, o potasio está saindo com a mesma intensidade? Na verdade, ela se reduz um pouquinho. Se reduz um pouco. E quem que em teoria está entrando um pouco mais? O cálcio, para dar um pouco essa segurada. Pero enseguida para. Y eso es lo que quiero que se recuerden. ¿Cuáles son las partes? ¿Cuáles son los iones que están principalmente vinculados a cada parte? Porque ustedes perciben que esto confunde. Esto confunde. Y lógicamente lo que más confunde es lo que a gente puede usar na prova. Lógico que vamos, não vai ser toda a prova sim, lógico. Sempre lembrando, mais da metade da prova tem que ser coisa fácil. 30% preguntas más o menos. Y 15 a 20% es lo que es difícil, realmente. ¿Concuerdan? Mais ou menos, para quem estuda para quem não No, doutores, a única coisa, bueno, es solamente, eso fue un comentario que hicimos, que es un comentario químico, nada más para recordar nomás. Doutores, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Ion sodio. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Ion calcio. ¿Cuál es la diferencia de los dos en cuanto al grado de ionización? Que este tiene una
carga positiva, o es lo que nosotros llamamos de monovalente positivo. Y en el caso, el calcio tiene ¿cuántos positivos? Él es bivalente. O sea, doctores, vamos a pensar un poco. ¿Cuál es el ion bivalente positivo que está relacionado al potencial de acción del tipo meseta? Calcio. ¿Entienden que es medio argel preguntar cosas así? Al final es mucho más químico esto que físico. Michael. Bueno, doctores, hasta aquí recordarse bien. Secuencia de entrada y salida de iones. Recordar la secuencia de estar en reposo, salir del reposo y volver al reposo. ¿Qué hora entra cada ion? ¿Qué hora sale? ¿Ok? Recordar esto porque esto tiene alta probabilidad de caer. Doctores, ¿cuándo una célula se va a volver más positiva? No, ¿en qué situación? De manera genérica. Cuando de alguna manera ella está recibiendo iones positivos. Como que, por ejemplo, en este caso, sodio o calcio. Pero ¿en qué situación, doctores? ¿En qué situación esta célula se va a volver nuevamente negativa? Cuando vuelve a perder iones positivos. Solo que normalmente para activarse gana sodio y calcio. Para volver al reposo pierde potasio. Quem deixa de novo no final tudo no lugar? Bomba de sodio y potasio. Bueno, doctores, ¿anotaron todo hasta aquí? ¿O todavía están muy inmunos y mañana recién van a entender esto? Amanhã pelo amor de Deus. Bueno, doctores, pero en serio, doctores, normalmente el examen se enfoca más en lo que es básico, en lo que es elemental. Acuérdense de eso. Ahora, doctores, una cosa que no podemos dejar de lado y tenemos que entender que tudo isto que a gente acabou de falar, doctores, todo esto se refiere únicamente a la actividad eléctrica o iónica eléctrica. ¿Está claro? ¿Para qué tiene que acontecer todo esto finalmente? Para que una célula que estaba en reposo comience a estar activada. Y la pregunta es, ¿para qué activar una célula? La mejor respuesta, para que la célula cumpla lo que ella fue creada para hacer. Y si se recuerdan del día que hablamos de esto en la clase, doctores, fue el día que asociamos esta activación eléctrica con el músculo o contracción muscular. Doctores, otra vez, pregunto, en este tipo de potencial aquí, ¿este también es de espiga? ¿Este también es de espina? ¿Spike? ¿Este de qué tipo es? Meseta. Ok, perfecto. ¿Van a saber dibujar esto así? No sé si voy a pedir, pero hay que... Bueno, doctores, la cuestión aquí es la siguiente. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos ATPs se gastó en esta célula miocárdica? Para que ella, tipo, estaba en los reposos y ahora está activada. ¿Cuántos ATP gastó? Nada. ¿Por qué? Difusão. Porque toda esta movilización de iones fue todo a través de difusión facilitada. Pero doctores, ¿por qué tiene que ser así? Na verdade, aqui existe uma necessidade que seja assim.
Muy bien. Porque, doctores, si ya se gasta el ATP ahora para meter iones, para que la célula fique positiva, el ATP no se necesita na contracción. E é do tipo, para que gastar antes do tempo ATP, se dá para fazer isso sem gastar ATP? E o ATP só vai ser gasto para quê? Para a mecânica contráctil. Exacto. Porque, doctores, recuérdense que normalmente cuando una célula muscular es estimulada, o que tem que acontecer en secuencia? Se estimuló un músculo. ¿Qué es lo primero que tiene que acontecer? Que tiene que aumentar en la matriz intracelular. Muy bien. Tiene que aumentar el calcio. El calcio que se tiene que distribuir por toda la célula muscular. Y tiene que llegar ¿hasta dónde? Calcio llega ¿hasta dónde? A la sarcómera. Y doctores, y al llegar a la sarcómera, el calcio se une ¿a quién? A la tropomina C. A partir de esto, ¿qué va a acontecer? ¿Liberación de qué? Del sitio activo. Doctores, ¿se está hablando de esto? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿O están refrescando? Está bom. Después de la liberación del sitio activo, ¿qué tiene que acontecer? El puente cruzado se une ¿con quién? Con el sitio activo. Activo. Y a partir de aquí, ¿qué tiene que acontecer? Fosforilación ¿de qué? De la cabeza, de la miocina y finalmente golpe activo o de fuerza. Eso, ¿se recuerda de esa secuencia? Si no se recuerdan, tienen un día para recordar. ¿Ah? Un dia? Doctores, lógico que esto se pueda, sobre todo ir colocando así un poco más en pasos, porque realmente, doctores, esto es una secuencia más chata para recordarnos, pero por lo menos explica exactamente cada pasito. Solo que, doctores, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué falta más? ¿ATP para qué? Para liberar a cabeça. Muy bien, para relajar. Para relajar. Moral de historia, doctores. Y miren cómo vamos a asociar todo esto. Una célula primero está en reposo, ¿cierto? Va a recibir un estímulo. A partir que recibe el estímulo, comienzan a entrar los iones positivos. La célula de negativo va a pasar a ser positiva. A partir de ahí, ella va a estar activa. A partir de que ella está activa, ¿cómo esta actividad va realmente a ayudar a aumentar el calcio en la matriz intracelular? ¿Y cómo eso iba a acontecer?
La verdad es que en dos maneras. Depende del tipo de músculo. Porque, doctores, si hablamos de este músculo estriado esquelético, ¿dónde está el calcio? En el retículo sarcoplasmático y está guardado. Entonces, simplesmente, cuando la célula se queda positiva, el retículo, ¿qué comienza a hacer con el calcio? Liberar. Y al liberar el calcio, ella va aumentando en la matriz intracelular. Va se espalhando por la célula y sigue esto. O sea, doctores, se dan cuenta que prácticamente todo esto que a gente passou aqui al princípio é o começo para que finalmente possa acontecer esto. Só que, doutores, uma coisa vai acontecer. Uma hora a célula vai quedar sumamente excitada e depois o voltaje vai começar de novo a cair. Cuando la célula quede bien negativa, ¿qué va a acontecer con el retículo sarcoplasmático de este tipo de músculo? Aquela hora, quando a célula ficou positivo, ele tinha guardado o cálcio e ele começou a liberar, a soltar. Só que, e agora que a célula voltou a ficar negativa? Ela vai começar a captar outra vez o cálcio e guardar. Então, automáticamente, doutores, al no tener más calcio dentro de la célula suficiente, ya no tenemos calcio ¿dónde? Y si ya no tenemos más calcio en la sarcómera, ella ya no va a se unir a qué? Troponinas. Ya no se une la troponina C. Y si ya no se une la troponina C, ¿por qué ya no va a haber? Liberação de sítio ativo. Y si ya no tem sitio activo, ya no tem a unión de la actina con la miosina. Y si no tem más esa unión, ya ni adianta ter isto y ya no haverá o qué? ¿Se entiende más o menos? Híjole, fue atrás. Caramba, chico. Gracias. Bueno. Bien. Pessoal. Entienden entonces que básicamente toda la parte que hablamos es la parte eléctrica inicial. Pero es esto lo que va a permitir que después acontezca esto que vimos aquí, doctores. Esto es lo que llamamos de mecánica contráctil. Es todo lo que tiene que acontecer para que exista realmente una contracción. Solo que esto só vai acontecer si todo esto acontecer y si la célula finalmente virar positiva. ¿Se entiende, doctores, aquí? La única manera. Y ahora vamos aquí. Doctores, al haber la meseta, al existir la meseta, ¿qué va a acontecer con el tiempo del potencial? Va a aumentar. Lo que significa que la célula va a ficar más tiempo como positiva. Y si la célula se queda más tiempo positiva, ¿qué va a pasar con el calcio? Más tiempo va a estar por la célula, más tiempo en la sarcómera, más tiempo unido a la troponina C, más tiempo de sitio activo, más unión de actina-miosina y más golpe de fuerza, más contracción. Entonces, doctores, la verdad, allá la meseta, la finalidad de la meseta es mantener a célula positiva por más tiempo. Justamente, doctores, va a depender directamente dónde dijimos que existe aquel tipo de potencial de acción. ¿En qué tipo de célula? Cardíaca.
en las cardíacas, tanto auriculares como ventriculares. Pero ¿por qué esto tiene que existir? Porque doctores, Bomba cebadora. como ya habíamos dicho, doctores, una vez, si esto es un ventrículo que tiene sangre dentro, ¿qué parte del ventrículo se tiene que contraer primero? Abajo. ¿Para qué? Para fazer ele subir. Primero, luego, doctores, tiene que contraerse ya para abajo, para generar presión interna del ventrículo y ya para que la sangre ya sea direccionada. Porque recuérdense, doctores, que normalmente el lugar de salida de la sangre que está en los ventrículos no es baixo, es encima. Entonces, esto tiene que ir contrayéndose de baixo, no medio, cada vez más para cima, hasta se contraer completamente. Y en este sentido, doctores, es que hay que tener un poco más de tiempo, porque si no, vaya a acontecer, se contrae la punta, se contrae un poco más para cima, ya se contrae hasta un medio, bajó la negatividad y esta parte de arriba ya no se contrajo, ya no hizo contracción, y una parte de sangre ya acabó ficando. Lembrando, doctores, que cuanto más sangre se queda en el ventrículo es peor, porque más sangre en el ventrículo, menos sangre en la circulación. ¿Ok? Doctores, hasta aquí, ¿cómo estamos entendiendo? Miren que esto es un flash, pero estamos hablando de prácticamente casi todo lo elemental. Hasta aquí, ¿cómo están? ¿Están acompañando o está muy rápido? Bueno, doctores, siempre lembrando de algo también, porque esto sí, lógicamente es una ley fisiológica y totalmente relacionado con nosotros y tiene que ver con esto. Doctores, ¿qué nosotros habíamos dicho que tiene que ver el umbral? ¿Qué dijimos que tenía que ver el umbral con la ley del todo o nada? Se não atinge o umbral, não acontece potencial de ação. Doctores, recordando que el punto de umbral es lo que va a definir el punto de quiebra de esta ley. Si no se alcanza el umbral, no va a haber nada. Y si se alcanza el umbral, ahí se despolariza por completo esta célula. ¿Está claro? Bueno. Pero, doctores, cuando nosotros hablamos de actividad eléctrica o de despolarización, repolarización y de contracción, y la finalidad es entender realmente la contracción de un músculo esquelético, pero también del corazón. Pero al hablar del corazón, doctores, no podemos dejar de hablar del corazón, como la estructura entera. Y doctores, para poder entender el corazón, habíamos dicho que el corazón, y es interesante porque él tiene tanto parte eléctrica, como también tiene una parte contráctil, que es la que borramos ahora poco. En el caso, doctores, pero ¿cuáles eran aquí las 5 propiedades básicas del corazón? ¿Puedo apagar esto? ¿Cómo? Ah, sí, totalmente. Doctores, muy bien. Recuerden si me estoy olvidando de cosas. Doctores, ¿quién aseguró la caída del potasio y del voltaje en la repolarización? El calcio. Tanto es importante el calcio que até ele modificó el gráfico, geró la meseta. Lo que podemos afirmar con certeza que él tiene una gran relevancia para el potencial de membrana, o sea, para la actividad eléctrica.
¿Se entiende eso? Pero doctores, pero este mismo calcio que está dentro de esta célula, manteniendo la meseta, ela não tem outra função, já que está dentro de la célula, Contração. já que está por ali espalhado, já que está por aí perto de la sarcómera, ela não teria outra função? Unirse a quê? A la troponina C. Y si se une a la troponina C, libera sitio de acción. Y si se libera sitio de acción, unión actina-miosina. Y si se unen los dos y fosforilación, golpe de fuerza. Moral de la historia, doctores, no se olviden que el calcio, él es tan fundamental para el potencial, o sea, para la actividad eléctrica, como la propia actividad mecánica contráctil. Por eso es que se dice que ella tiene doble función aquí, tanto función eléctrica de membrana como en la mecánica contráctil. ¿Está claro? Bueno. Doctores, ¿está claro esto hasta aquí? Yo no sé si estoy hablando como muy rápido o ustedes no se recuerdan de nada de esto. ¿Vamos? Vambora, doutor. Vamos. Ok. Bueno, doctores, al final, una vez que ya entendemos del potencial de membrana, de reposo, de acción, del potencial del tipo de espiga y meseta, y ya recordamos de contracción, todo lo necesario para hablar de corazón. Porque, doctores, en el corazón tiene que haber un vasmo tropismo que está relacionado con la actividad eléctrica. Tiene que haber un cronotropismo que también se relaciona un poco con la actividad eléctrica. Tiene que haber un dromotropismo que es prácticamente conducir la actividad eléctrica. Y a partir de aquí ya entra lo que es inotropismo, que ya es más bien de contracción. Entonces, doctores, aquí es donde tenemos que dejar bien claro. Estas tres primeras partes se relacionan mucho más con la parte eléctrica, que fue la primera parte que hablamos. Sin embargo, a partir de acá ya es más mecánico, mecánica contractiva. Y lógicamente, doctores, si hay una contracción, bueno, doctores, aquí, dejar bien claro. ¿Cuál es la palabra clave de cada una de estas propiedades? Opa. Generar. ¿Generar qué? Potencial de acción, estímulo eléctrico, pero es generar. Este segundo, palabra clave. ¿Cómo? Muy bien. Yo voy a decir cantidad, pero frecuencia me gustó más. Frecuencia o cantidad. Digo, cantidad de actividad eléctrica, de estímulo, de potencial. Dromotropismo, palabra clave. Conducción. Inotropismo, palabra clave. Sístole. Porque al hablar de sístole, tenemos que hablar de contracción. Y al hablar de lusotropismo, diástole. Porque en la diástole, ¿qué tiene que haber? Relajación. Doctores, ¿está claro esto? ¿Se entiende esto? ¿Por qué es bueno recordar en esta orden? Porque en esta orden está exactamente estipulado lo que debe de acontecer. Se debe de generar en una cierta cantidad. Se debe de conducir. Si llega al lugar, se contrae. Y si se contrajo finalmente, relaja. O sea, yo creo que es la mejor manera de entender. Ahora, doctores, en el caso
Específicamente, doctores, cuando hablamos de cronotropismo, aquí, en este punto, ¿qué es lo que tenemos que recordar con certeza? ¿Quién es el marcapaso? Nodo sinusal. El nodo sinusal. Que por lo general, doctores, tiene la capacidad de generar ¿cuántos potenciales de erección por minuto? 60 a 100. De 60 a 100. ¿Ustedes no leyeron el libro todavía? Estudamos, doutor. Voy a poner aquí 60 a interrogatorio. Miren un poco cuánto es. ¿Cuánto dice el pastor? 60 a 100. 80. No, dice 100. Dice 80. ¿Y por qué clínicamente a gente usa 100? Porque, doctores, no hemos visto ni siquiera está dormido que acordado. ¿Cuándo están más relajados? Cuando duermen no están acordados. Vale. Doctores, todos los que estamos aquí estamos en algún grado estimulados, que ya altera ya esa frecuencia normal, que sobrepasa esa 80 en algunos casos. ¿Está bien? En el caso, doctores, ¿cuál sería otro, aparte del nódulo sinusal, cuál es otra estructura autoexcitable? El nodo AB, que puede generar ¿cuántos potenciales? 45 a 60. 40, 60, 45, 60. Doctores, de verdad les voy a preguntar un poco. Miren un poco. No ¿Hay está alguna escrito diferencia de 45. 60 a 45 y de 45 a 60? Yo lo quiero explicar porque esto ya pasó el examen. Que qual das provas, doutor? A gente só sabe que tem que ser. Ya pasó en exámenes y yo solamente invertí. No es. Pregunto, ¿es igual o no? ¿Cuál es la diferencia? Eu acho que vai ter problemas. Pero doctores, si yo le digo a usted, doctor Larissa, usted quiere ganar entre 45.000 y 60.000 reais, entre 45 y 60, alguma coisa no meio, por aí, tá bom? Não, estou perguntando, nessa faixa, tá bom? E se é de 60 a 45? Por que bota dinheiro em todo mundo aqui, né? Tá bom. De 45 a 60. Además, doctores, que también pueden las fibras de Purkinje, que pueden generar de 15 a 45 aproximadamente. Doctores, recuérdense de esto, porque de esto va a depender la frecuencia. Sabemos que lo normal es que el nodo sinusal sea el marcapaso, pero puede ser también que él pierda función de marcapaso y acabe dependiendo de la frecuencia del siguiente y del siguiente. ¿Está claro? Bueno, en el caso, doctores, dromotropismo se refiere mucho a la conducción. Una pregunta, doctores, cuando hablamos de conducción, ¿la conducción depende solamente del sistema de conducción o hay algo más del corazón que también puede conducir potencial de adicción? Tem o sensítivo também que tem. Doctores, ¿se recuerdan que las células musculares
están conectadas entre sí a través de un tipo de conexión especial. ¿Cómo se llamaban esas conexiones? Uniones de tipo GAP, comunicantes, nexus. Lo que permitía, doctores, que si una célula contráctil se excitó, se estimuló y él está en contacto con otra, el estímulo pasa directamente a través de estas uniones. Lo que significa que la conducción no es exclusiva del sistema de conducción, sino que también puede haber conducción a través del propio músculo. ¿Está claro esto, doctores? No se olviden de eso. El inotropismo, doctores, la contracción tiene todo que ver con la mecánica contráctil que hablamos ahora poco, ¿sí? Pero, doctores, cuando hablamos de sístole cardíaca, principalmente hablamos de sístole ventricular. Y aquí una cuestión interesante y muy importante. Normalmente, doctores, cuando va a ocurrir la contracción del ventrículo, ¿qué tanta fuerza se va a usar? Muita. Sempre. Varia. Muda. E quem me explica isso? Frank Starr? De Frank Starling. O sea, doctores, no se olviden que a la hora de hablar de sístole, de fuerza contráctil, aquí entra la ley de Frank Starling. Y no se olviden, doctores, que la ley de Frank Starling, ella va para que el corazón pueda adaptar a esa fuerza de contracción, va a depender de dos cosas principales: de la pre y de la poscarga. Muy bien, doctores, entonces no se olviden del concepto de ley de Frank Starling. No se olviden del concepto de precarga, no se olviden del concepto de poscarga. Y principalmente, doctores, esto también les voy a decir algo. Precarga, poscarga. Recordando, doctores, en los dos casos, tanto la precarga como la poscarga son presiones o tensiones que se sienten en la pared ventricular. Pero, doctores, ¿en qué momento acontece cada una? La precarga, ¿cuándo acontece? Durante la diástole. Y la poscarga ya durante la sístole. Durante la diástole, o que vai definir la precarga? O que vai deixar a parede del ventrículo mais tensa ou menos tensa? Mais dura, mais firme ou menos? La cantidad de sangre que entra al ventrículo, ¿cierto? Si más sangre entra, más distensión, más tensión, más presión en la pared, más precarga. O sea, significa que la precarga depende de la sangre que llega al corazón. ¿Y cómo llamamos eso, doctores? Depende del retorno venoso. Doctores, y la poscarga, que acontece cuando ya está en sístole, cuando ya está saliendo la sangre del ventrículo, entrando en la aorta y repartiéndose por los vasos. Es la presión que también se siente en el ventrículo, pero cuando la sangre ya está saliendo del corazón y ya está entrando en la aorta y en los vasos. Solo que doctores, si la aorta o los vasos están muy encolhidinhos, ¿la sangre va a pasar más fácil o más difícil? Más difícil. Entonces, ¿quién va a tener que generar más fuerza? El corazón. Lo que significa que le va a tener que, durante la propia sístole, le va a tener que generar más fuerza.
Entonces, doutores, o coração de novo ele vai ter que gerar mais ou menos força, de acordo se o vaso está mais aberto ou mais fechado. Então, finalmente, a poscarga depende de quê? ¿De qué? Del estado de vasoconstricción o de vasodilatación, que em conjunto, tudo isso, como chamamos? Resistência vascular periférica. Y más una cosa que dijimos justamente cuando sale la sangre del ventrículo y entra a la aorta. Doctores, ¿se recuerdan que yo les pregunté a ustedes el semestre pasado, el segundo semestre, ustedes hablaron de aorta? Y ustedes aprendieron por histología, que vasos grandes y muy calibrosos, por lo general son vasos elásticos. Doctores, si la aorta es muy dura, la sangre que está saliendo del ventrículo y entrando a la aorta, y si la aorta es muy dura, ¿la sangre va a entrar más fácil o más difícil? Mais difícil. Y si la aorta es una línea, bien así bien laciadinha, entra sangre en la aorta y ella bien elástica, se abre lo así. Ahí el corazón va a tener más o menos trabajo. Menos trabajo. Por eso, doctores, além de la resistencia vascular periférica, también depende de qué? De la elasticidad de quién? Aórtica. Bueno, doctores, estas diferencias leves, porque esto hace parte de las propiedades básicas del corazón y esto tienen que manejar. ¿Ok? Bueno. Lusotropismo, relajación, diástole. Por suerte no estamos en fisiopatología, entonces no hay problemas en la relajación. Bien, doctor, en cuanto a esto, ¿qué tal? ¿Bien? Bueno. Ok. Doctores, última parte. Ya. Reposo, acción, espiga, acción receta, contracción, corazón, propiedades. Y ahora viene el mejor, electro. Primera cosa, doctores. Este estudio que mide, ¿qué es lo que evalúa? Muy bien. Solo eso. Mide actividad eléctrica. Eléctrica cardíaca. Primera cosa. Mide actividad eléctrica. Doctores, dejando bien en claro. En un electro no se escucha galope porque no es auscultatorio. ¿Está bien? No se escucha galope. No se escucha soplo porque también no es auscultatorio. ¿Está bien? Primera cosa. Este estudio solamente evalúa actividad eléctrica. Casi me olvidé algo. Último. Casi me olvidé. Sístole. ¿Qué vamos a ver aquí?
eléctrica. La sístole eléctrica es lo que nosotros vamos realmente a evaluar aquí. Porque dice eléctrica, ¿y qué es lo que esto mide? Actividad eléctrica. Entonces, la sístole eléctrica, doctores, llamamos a toda la actividad eléctrica que se produce en el ventrículo durante la sístole. ¿Qué sería, doctores? La sístole mecánica. La sístole mecánica. ¿Y qué se recuerda que hicimos aquí en varios puntos? La mecánica contráctil. ¿Correcto? Llamamos de sístole mecánica a todo el periodo donde el ventrículo o donde una cavidad cardíaca está generando contracción de músculo. ¿Correcto? Contracción. ¿Y por qué esto, doctores? Porque a veces podemos ver algo de actividad eléctrica, pero efectivamente no hay una contracción eficiente. Por eso una cosa es sístole eléctrica y otra cosa es sístole mecánica. Y por último, la sístole hemodinámica. ¿Qué es la sístole hemodinámica? Es todo el periodo de tiempo, muy bien, donde se puede constatar que sangre está siendo eyectado del corazón. ¿Okay? Son 3 tipos de sístole, así que tomen cuidado. Bien. Doctores, para poder registrar estas actividades necesitamos un dispositivo. Y este dispositivo, que es el electrocardiógrafo, normalmente va a tener algunos electrodos que tenemos que conectar por el cuerpo. Esos son llamados de electrodos, que todos ustedes ya conocen. Todos ya conocen. Los electrodos, ¿cuántos tipos encontramos? 4. ¿Cuáles eran esos? 2 tipos. ¿Y cuáles son esos tipos? Muy bien. Periféricos y torácicas o precordiales es lo que más se usa para usar el mismo nombre con las derivaciones. Pero torácicas están muy bien también. Pero precordiales. ¿Sí? En este caso, doctores, ¿cuáles son los que son periféricos? ¿Qué es el que se pone acá? Opa. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda. Y bueno, y por más que no quiera aceptar, bueno, aquí también sale el neutro. Ok, vamos, es algo. Pierna derecha. Las precordiales, el mismo nombre que las derivaciones. Vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Bien. Doctores, por suerte, el nombre de los electrodos, aquellos que son periféricos, su nombre dice todo: brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, pierna derecha, derecha. Posición del electrodo B1. Cuarto espacio entre el costal derecho, línea para estrenar. B2. Muy bien. Cuarto, B4. Clavicular o mamilar. Bien. B3. B5.
Se puede preguntar un concepto tan básico, se puede preguntar algo elemental. Yo de repente no voy a ni preguntar, no digo que eso es lo que voy a hacer, pero se puede. Doctores, yo puedo no preguntar cuál es la posición de esto, pero yo solamente puedo preguntar en un lugar cuáles son los tipos de electrodos. Nem vou entrar en brazo, nem vou entrar en vena, ni en neutro, solamente esos dos. Jesus abençoe. Pegar esta folha. Su localización sepan de todos. Sepan de todos. Sepan de todos. ¿Está bien? Porque se puede preguntar. Se puede. Ay, ay, ay. Algo diferente son las ¿cuáles son las derivaciones? Standard. Ok, está bien. Opa. Estándar, Unipolar. bipolares. Se já Muy tivesse bien. passado para outro. Ampliadas, que también son unipolares. Que también son unipolares. Y también por último, pero no menos importante, las precordiales, que también son unipolares. Muy bien. Bien. ¿Cuáles son las derivaciones estándares y que respetan exactamente el triángulo de Einthoven? Muy bien. De 1, de 2 y de 3. ¿Cuáles son las ampliadas? Siempre recuérdense el orden, en la secuencia que aparece en el LX. En el LX es de 1, de 2, de 3. Siguiente que aparece, AB, R, AB, L, AB, F. Recuérdense del orden ya, ¿sí? Bueno, y lógicamente, por suerte, no me preciso ni lembrar de tanta cosa. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Correcto? Doctores, en honor de Dios. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, son electrodos. De 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABF son derivaciones. ¿Está bien? Cuando yo pregunto derivación, yo quiero escuchar algo de esto. Si pregunto de electrodos, pregunto de esto. Por suerte, los electrodos precordiales llevan el mismo nombre que las derivaciones precordiales. Entonces, ahí no Pronto, hay foi. un triángulo. Pero principalmente cuando hablamos de electrodos periféricos y de derivaciones bipolares y ampliadas, ahí es donde meten las veces la pata también. Y lo peor que es por bobera, porque lo que está para acá es electrodo, lo que está para allá es derivación. ¿Okay? Lindo. Ahora, bien, doctores, recordando y siguiendo el triángulo de Einthoven, no se olviden que normalmente cada derivación bipolar necesita mínimamente 2 electrodos y estándarmente se establece cuál es el positivo y cuál es el negativo en cada derivación, ¿cierto? En este caso, doctores, en D1, ¿cuál de los electrodos va a ser negativo? Brazo derecho, negativo, brazo izquierdo, positivo. En D2,
de 2. ¿Qué va a ser negativo? Brazo derecho nuevamente. ¿Y dónde va a ser positivo? Pierna izquierda. En de 3. Brazo izquierdo pasa a ser negativo y pierna otra vez pasa a ser positivo. Moral de historia. ¿Cuál es el que siempre va a ser positivo? Pierna, independiente, de 2 o de 3. ¿Cuál es el que siempre va a ser negativo? Brazo derecho, el de 1 o el de 2. Y el único que varía realmente de la derivación, por eso, doctores, coloquen en la cabeza, pierna izquierda siempre positivo, brazo derecho siempre negativo, y el único que va a variar dependiendo de cuál derivación, izquierda. Porque yo puedo preguntar eso. ¿Está bien? Ahora, pregunta. ¿Cuál electrodo genera la derivación ABR? Braço direito. Entonces se genera, se genera aquí, ABR. Y este es el electrodo brazo derecho. Este es el electrodo brazo que va a generar ABR. ¿Cuál se llama? Pero bueno, no se entiende. ¿Y cuál es este electrodo? Pierna izquierda que va a generar ABF. Doctores, recuérdense de algo, y este sí ya requiere de un poco de comprensión lógica. Y esta sí ya sería una pregunta a nivel difícil. Doctores, si en un electrocardiograma no estamos logrando visualizar de 2, de 3 y ABF, de 1 se está viendo perfectamente, ABR se está viendo perfectamente y ABL se está viendo perfectamente. ¿Cuál posiblemente es el electrodo que está mal posicionado, que no está funcionando? El electrodo pierna izquierda. Porque, doctores, si ustedes miran en este gráfico, ¿por qué hicimos esto? Porque si este es el que comienza a fallar, ¿este se va a poder registrar? No. No. Si este falla de 3 que necesita de 2 electrodos, ¿se va a poder ver? No. De 2 que necesita de 2 electrodos, ¿se va a poder ver? No. Exacto. Y Amén. por eso, doctores, ese cuadro, recuérdense. Ese cuadro, recuérdense. Bien. Doctores, ¿hasta aquí? ¿Está aquí? ¿Podemos apagar esto? Saca foto del video rápido. Ok. Caramba, así yo miro así, pues otro que luego se tira foto y se lee después, de verdad. Eso hago. No, ok. Nem Bien, desconfiado. hasta aquí, maravilla. Ok. Bueno. Vamos. Bueno, doctores,
que caber exactamente en cuántos milímetros tiene que caber esto. 10 milímetros. ¿Cuánto tiene que ser, doctores, la velocidad de impresión? 25 milímetros por segundo. ¿Ok? Bien. Segunda cosa, doctores, que tenemos que visualizar. 12 derivaciones y también, o sea, más de 2 largo. ¿Ok? Doctores, lógico, siempre es bueno tener también datos del paciente, siempre. Nombre, edad, sexo, antecedentes médicos, histórico médico, lo que sea. Pero doctores, aquí, por suerte están en el tercer semestre, por suerte. Porque los del cuarto ya están en infarto, bloqueo, están en fibrilación, está bien le cago con los del cuarto. Pero doctores, supongo que aquí todo está bien. ¿Cómo deben estar las ondas en AVR? Todas invertidas. Todas invertidas. Y en ese sentido, ¿de qué ondas estamos hablando? De la onda P, QRS, T. Doctores, en AVR, ¿qué tiene que pasar con todas estas ondas? Tienen que estar todas invertidas. Todas. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo tienen que estar, doctores, las ondas en V1? ¿Cómo? ¿Qué? Muy bien. QRS invertido. ¿Por qué? Porque, doctores, ¿cómo puede estar la onda S en V1? ¿Puede estar invertido? Puede. ¿Puede estar normal? Puede. ¿Y puede estar en forma de S? Puede. Por eso, ¿qué es lo único que debe estar invertido con certeza? El QRS. La onda T, ¿puede estar para arriba en V1? Puede. ¿Puede estar para abajo en V1? Puede. ¿Qué es lo único que tiene que estar con certeza invertido para que podamos decir que este corazón está medianamente bien? El QRS. ¿Está claro? Bien. Doctores, por último, ya vamos llegando casi. ¿Qué representa la onda P? Despolarização auricular. Despolarización auricular. ¿Qué representa el complejo QRS? Del ventrículo. Pero específicamente, ¿qué representa la onda Q? Despolarización del tabique o septo. La onda R del ventrículo izquierdo. Y la onda S del ventrículo derecho. ¿Y cuál es la única onda repolarizante real? T. La repolarización onda de la ¿de qué? De del ventrículo completo. Doctores, hipotéticamente, ¿qué puede aparecer? Si aparece, ¿es normal o es normal? Normal. Es raro, pero no anormal. Es raro ver, pero no es anormal. Doctores, si en un electro no se ve, en una cierta derivación, no se ve la onda ¿qué? ¿Es patológico o no? No necesariamente. Dependiendo, no aparece. Doctores, una pregunta.
¿cómo se llamaría este tipo de onda así? Que tiene una altura y una, o sea, una amplitud alta y una amplitud baja similar. Exacto, son ondas isobifásicas. ¿Ok? Recuérdense de eso. En el caso, doctores, que disculpen, ya acabé borrando, pero bueno, rapidito. Doctores, hasta aquí ya estamos. Hasta aquí. Normalmente, una vez que estamos hasta aquí, ¿qué más tenemos que evaluar de nuestro electro? Ritmo. Frecuencia. ¿Qué más? Región sería eje eléctrico. Puede ser como puede ser por último también. Normalmente, ya que estamos viendo ritmo, ya que estamos viendo frecuencia, es bueno saber de dónde está viniendo. El origen. Y por último, súper bien, eje eléctrico. Bien, primeramente, doctores, ¿cómo miro el ritmo? ¿Cómo sé el ritmo? Puede ser regular o irregular, muy bien. ¿Y cómo defino si es regular o es irregular? Doctores, ¿cómo se llama ese tiempo que va de una onda R a otra onda R? Intervalo RR. Esto se llama intervalo RR. Doctores, para saber si el ritmo es regular o irregular, ¿cómo tienen que ser los intervalos RR? Siempre tienen que ser bastante similares. Cuando siempre son similares, ¿por qué digo similares? Porque no somos máquinas, como dijo la compañera, tienen que ser similares. ¿Está bien? Si es medio similar, si es bastante parecido, rítmico. Y lo bueno, que sea rítmico, un punto positivo, un punto de normalidad. Frecuencia cardíaca, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se saca rápidamente? Líneas oscuras, 1500 dividido por intervalo RR, 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes, y también la regla del 10-6 o del 6-10. Esa es la que mejor yo indico, y siempre indico la de 10-6. ¿Cuántas ondas R en 10 segundos y multiplicar por 6? Porque eso sirve tanto para ritmo regular como para ritmo irregular igual siempre. Pero hagan do jeito que vocês quiserem. ¿Está bien? Bien. Doctores, origen. Si es sinusal o extrasinusal. ¿Y cómo sé si es sinusal? Tiene que tener onda P. ¿Dónde? ¿En cuál derivación? En D1, D2 y... no está mal, está súper bien. Pero doctores, miren en lo máximo que puedan. ¿Saben por qué? Porque doctores, ¿ustedes lembram daquele gráfico? ¿Ustedes lembram daquele gráfico donde se sobreponían los ejes de las derivaciones? ¿Se recuerdan? Bueno, en este caso, doctores, ¿para qué servía aquel gráfico? Para hallar el eixo eléctrico. Solo que para usar aquella técnica, ¿qué teníamos que identificar? La derivación con ondas isodifásicas. ¿Correcto? Isodifásicas. Y la pregunta es, ¿las derivaciones con ondas isodifásicas siempre van a estar en la misma derivación? No, justamente pueden ir variando de acuerdo con el eixo cardíaco. Por ese mismo motivo, doctores, por ese mismo motivo, tienen que tratar de recordarse que si usted, doctora, está mirando de repente algo específico que vos está acostumbrado, no, en esta derivación siempre pedí las ondas bonitas. Y si de repente ya es una isodifásica, ya mudó esa posición.
¿Y qué pasa normalmente en las derivaciones con ondas isobifásicas? La onda P ¿se ve bien en derivaciones con ondas isobifásicas? No. No. ¿Y si justo tu isobifásica cae en 1 más 3? Usted ya va a fijar con una de ellas ya sin onda P. Por eso, doctores, miren en todas, la máxima que puedan. Normalmente, doctores, pero Gerard, como máximo, si es que no hay algún problema, derivaciones con isobifásicas por lo general aparecen 1 o en 2. Normalmente no es común que hayan 3 derivaciones. ¿Sí? Por eso de repente de las 12, 9 o 10, entonces empezaban a tener ondas P. Por último, doctores, eixo eléctrico, pueden utilizar la técnica de los ejes sobrepuestos, que yo acho que es muy bom, de verdad. Só que eu sempre esqueço o desenho. No, yo aprendí también en mi tiempo, pero después ya me olvidé. Que Dios le tenga a mi profesor el doctor Guillermo Micó, pero doctores, por eso yo estoy más acostumbrado por el método de la visualización del QRS en D1 y en ABF. Es la manera que más fácil yo encontré para mí. Ustedes van a hacer lo que ustedes quieran. Doctores, recordando que si el QRS en D1 está bien para arriba y el ABF también está bien para arriba, eso indica normalidad. Si tenemos eventualmente en el ABF tenemos bien para arriba, ¿va para dónde? ABF. Si en el ABF, bueno, vamos, es que no tengo un primero, en D1, todo el QRS invertido, en D1. Negativo. Pero en ABF establecen el vacío. À esquerda. A região extrema ou indeterminada. Normal desde a esquerda. Eu só decoro na hora. D1, QRS para arriba. Muy bien. ¿Ok? En realidad, doctores, este es Normal à esquerda. acá es que hay un problema. Acá hay un problema. Porque en este cuadrante que es superior izquierdo, en este cuadrante, le dice que todavía hay 30 grados Pra de cima. normalidad. Normal à 30 esquerda. grados de normalidad. Então é normal, desvio está normal. Por lo general, doctores, en este caso, una técnica secundaria es mirar un poco en este caso, vamos a colocar aquí, observaciones, de 2, mirar de 2. Si de 2 está normal, posiblemente es normal dentro de esos 30. Ahora, si en D2 está invertido, ahí sí ya es desvío por lo general. ¿Entienden? Porque si usamos solo estos dos,
En teoría, ya vamos a decir directamente, desvío a la izquierda, ¿correcto? Pero dependiendo de D2, ahí otra vez puede ser normal o realmente desvío. ¿Está bien? O sea, esta es la parte donde complica un poco. Ahora, D1 predominantemente negativo. Predominantemente. Y ABF predomina, disculpe, negativo, positivo. Desvío. Este sí, doctores, desvío a la derecha y no me dúvida. Este no me dúvida. Por último, Extremo indeterminado. doctores, indeterminado, muy bien. Desviado, ¿sí o no? Está desviado, pero ya se desvió tanto. Se desvió tanto que llegó a un extremo. Doctores, solo que la extrema, ella puede ser otra vez de dos tipos. Puede ser extrema derecha y extrema izquierda. Bueno, voy a hacer, por esta vez voy a usar solo indeterminado, pero para la final voy a usar. No, por esta vez va a quedar indeterminado, pero para la final ya va a haber extrema derecha y izquierda también. ¿Cómo? Quando está nessa situação, olha o D2 também. Normalmente ya está indeterminado. Não, mas entendi. Tipo, tá na dúvida dos dois, né? De determinado ou tá esquerda? Não, no último ali. Isso me é certeza? Ah, tá. Ah, no, de primero. Esto es desvío, derecha, y este último, indeterminado. Se você for para 120 negativo, 150, né, doutor? Se determinado desvio esquerda ou direita, dependendo do grau, né? Normalmente 120 não é 150. Así. Porque, doctores, hay que tener en consideración que, ¿cómo se llama ese último? Indeterminada o extrema. Pero, bueno, extrema yo creo que digo, extremo, muy desviado. Pero ¿por qué indeterminada? ¿Por qué? ¿Por qué dice indeterminada? Por último, antes ya para irnos allá. Porque a gente ainda não sabe para que lado exatamente. Porque a gente não sabe de onde veio essa desviação. Se ela começou pela esquerda ou se começou pela direita. Só sabe que terminou lá em cima e não se sabe. Pode ser indeterminada. Pero, doutores, até aqui. Tchau.